Ok, empecemos. Número 10. Mokelembembe. En el corazón de África Central hay bosques tan densos que los satélites luchan por penetrarlos. La cuenca del Congo se extiende por varios países y cubre millones de kilómetros cuadrados. Grandes partes siguen poco exploradas incluso hoy. En estas regiones, las comunidades locales han contado la misma historia durante generaciones. Describen un animal masivo que vive en ríos y pantanos. Tiene un cuello largo, un cuerpo grueso y una cola poderosa. Su piel se describe como gris o marrón, similar a la de un elefante o un hipopótamo. La criatura come plantas y se mueve lentamente por el agua. Los locales dicen que evita a los humanos, pero puede ser agresiva si se la molesta. Exploradores europeos documentaron estos relatos a principios del siglo XX. Notaron que las descripciones no coincidían con ninguna especie africana conocida. Algunos compararon la criatura con animales prehistóricos por su forma y comportamiento. Esto desencadenó múltiples expediciones financiadas por grupos privados e investigadores. Varias expediciones reportaron hallazgos inusuales. Huellas grandes se descubrieron cerca de ríos. Vegetación rota se encontró en patrones que no coincidían con elefantes o hipopótamos. Algunos testigos afirmaron ver formas grandes moviéndose por el agua de noche. Sin embargo, nunca se recogió un espécimen físico, una fotografía clara o una muestra biológica verificada. El entorno de la cuenca del Congo hace la verificación extremadamente difícil. Vegetación espesa, fauna peligrosa, inestabilidad política y desafíos logísticos limitan la investigación científica. Muchas áreas solo son accesibles en bote o a pie. Incluso la tecnología moderna lucha por mapear la región completamente. La historia del Mokelembembe continúa porque el ecosistema de África Central aún no se entiende por completo. Nuevas especies se descubren allí regularmente, incluyendo animales grandes que eran desconocidos para la ciencia. La posibilidad de una especie grande no descubierta permanece abierta, aunque altamente incierta. Número 9. El diablo de Jersey. Durante más de 200 años, personas en el noreste de Estados Unidos han reportado avistamientos de una criatura extraña en los Pine Barrens de Nueva Jersey. La región está llena de bosques, humedales y áreas aisladas donde la visibilidad es baja y la presencia humana es limitada. Los testigos describen una criatura con alas, patas largas, garras afiladas y una forma de cabeza inusual. Algunos la comparan con un caballo, otros con una cabra o un pájaro. Muchos informes incluyen un sonido fuerte y agudo que no se parece a ningún animal común en la región. Las historias más tempranas datan del siglo XVIII. Con el tiempo, los relatos se extendieron por diferentes comunidades. Agricultores reportaron muertes de ganado con heridas inexplicables. Residentes afirmaron ver figuras aladas cruzando caminos o sobrevolando árboles. A principios del siglo XX, una ola de avistamientos causó pánico en varios pueblos, lo que llevó a cierres de escuelas y esfuerzos de búsqueda organizados. Las autoridades investigaron algunos incidentes, pero no encontraron evidencia concluyente. Científicos sugirieron explicaciones como aves grandes, ciervos, coyotes o engaños. Sin embargo, muchos testigos insistieron en que lo que vieron no coincidía con ningún animal conocido. El entorno de los Pine Barrens juega un rol en la persistencia de estos informes. Bosques densos, condiciones de baja luz y sonidos de animales desconocidos pueden distorsionar la percepción. Al mismo tiempo, la frecuencia y longevidad de las historias mantienen el fenómeno vivo en la memoria pública. El diablo de Jersey hasta hoy es uno de los informes de criaturas inexplicables más documentados en Norteamérica. Su identidad nunca ha sido confirmada, pero el volumen de testimonios consistentes evita que la historia desaparezca. Número 8. Las criaturas gigantes y desconocidas de las profundidades. El océano cubre más del 70% de la superficie de la Tierra, pero la mayor parte permanece inexplorada. Las profundidades marinas son uno de los entornos menos comprendidos del planeta. Presión extrema, oscuridad y distancia hacen la observación directa difícil. Durante siglos, marineros reportaron encuentros con criaturas marinas enormes. Muchas de estas historias se descartaron como exageraciones. Sin embargo, descubrimientos modernos cambiaron esta percepción. La existencia de calamares gigantes y calamares colosales probó que cefalópodos masivos son reales, no míticos. Incluso después de estos hallazgos, científicos creen que el océano profundo puede contener especies nunca documentadas. Expediciones en profundidades a veces registran formas grandes no identificadas en sonar. Sumergibles ocasionalmente capturan imágenes breves de formas enormes en movimiento que no se pueden identificar claramente. Algunos investigadores de profundidades sugieren que depredadores muy grandes podrían existir en zonas raramente visitadas por humanos. Las cadenas alimenticias en ecosistemas oceánicos profundos son complejas y ciertas especies podrían alcanzar tamaños mucho más allá de lo observado cerca de la superficie. La evidencia física es rara porque organismos de profundidades a menudo se descomponen antes de llegar a la superficie. Muchas especies
viven y mueren sin ser vistas por humanos. Esto hace la confirmación extremadamente difícil. La idea de criaturas gigantes desconocidas en el océano persiste porque la exploración científica de las profundidades aún es limitada. Cada nueva expedición revela especies que desafían el conocimiento existente. El límite entre la vida marina conocida y desconocida permanece amplio. Número 7. El Yeti. En lo alto de los Himalayas hay montañas tan remotas que valles enteros permanecen raramente visitados por humanos. Clima severo, aire delgado y terreno extremo hacen las expediciones largas difíciles. En estas regiones, comunidades locales han descrito una criatura grande y erguida durante siglos. Se dice que camina en 2 patas, cubierta de pelo grueso y más alta que un humano promedio. Huellas atribuidas a ella se han reportado en áreas cubiertas de nieve. Algunas de estas huellas parecen inusualmente grandes y muestran patrones que no coinciden con animales conocidos. En el siglo XX, montañistas y exploradores comenzaron a reportar encuentros similares. Algunos afirmaron ver figuras humanoides grandes moviéndose por laderas a distancia. Otros describieron sonidos extraños resonando por valles montañosos de noche. Científicos investigaron muestras de huellas y especímenes de pelo. Muchas se rastrearon a osos u otros animales conocidos. Sin embargo, no todos los hallazgos fueron explicados fácilmente. Unos pocos muestras permanecieron inconclusas debido a contaminación o falta de identificación clara. El ecosistema himalayo es vasto y difícil de estudiar. Mamíferos grandes como osos, leopardos de nieve y yaks salvajes ya habitan la región. Distorsiones visuales causadas por distancia, clima y altitud también pueden afectar la percepción. A pesar del escepticismo, el Yeti permanece parte de discusiones en curso porque avistamientos continúan por múltiples países y culturas. La consistencia de ciertas descripciones mantiene la pregunta abierta, incluso sin prueba definitiva. Número 6. El chupacabras. En los años 90, informes de una criatura extraña comenzaron a extenderse por Puerto Rico y luego por partes de América Latina y Estados Unidos. Agricultores descubrieron ganado con heridas inusuales y mínimos signos de lucha. Los animales parecían drenados de sangre. Según testigos, la criatura se describía con un cuerpo de tamaño pequeño a mediano, rasgos afilados y una postura inusual. Algunos la describían como reptiliana, otros como canina. Los detalles variaban, pero la idea central permanecía: un depredador desconocido atacando animales de noche. Científicos analizaron varios supuestos cadáveres de chupacabras encontrados en años posteriores. Muchos resultaron ser coyotes o perros sufriendo enfermedades graves que alteraban su apariencia. Sin embargo, informes tempranos no coincidían completamente con estas explicaciones. La rápida difusión de historias de chupacabras fue influenciada por cobertura mediática y miedo social. Cada nuevo incidente reforzaba la narrativa de un depredador desconocido. Comunidades rurales, ya familiarizadas con ataques de animales salvajes, interpretaron casos inusuales a través de este mito emergente. El fenómeno del chupacabras muestra cómo eventos inexplicables pueden evolucionar en una creencia ampliamente compartida. Incluso cuando explicaciones científicas existen para algunos casos, el patrón de informes continúa alimentando especulaciones sobre especies desconocidas. Y esto es solo el comienzo. Suscríbete ahora, porque las próximas criaturas son aún más inquietantes. Número 5. El pájaro del trueno. Mucho antes de la ciencia moderna, tribus indígenas por Norteamérica describían aves enormes dominando los cielos. Estas criaturas se decían tener alas tan anchas que podían proyectar sombras grandes sobre el suelo. Se asociaban con tormentas, montañas y paisajes remotos. Estas historias no desaparecieron con el tiempo. En el siglo XIX, colonos y viajeros reportaron ver aves gigantes en el oeste estadounidense. Algunos describieron aves más grandes que cualquier águila que hubieran visto. Otros afirmaron que las aves podían levantar animales o volar a alturas que hacían su tamaño difícil de estimar. Periódicos antiguos ocasionalmente publicaban informes de encuentros con aves masivas. Algunos artículos describían agricultores afirmando que aves gigantes atacaban ganado. Aunque muchos de estos informes eran exagerados o mal documentados, contribuyeron a la creciente leyenda. Científicos modernos explican la mayoría de avistamientos como aves grandes, mal identificadas como cóndores, águilas doradas o garzas, cuando se ven a distancia o bajo iluminación inusual. Estas aves pueden parecer mucho más grandes de lo que son. La percepción humana a menudo sobreestima el tamaño cuando objetos están lejos o moviéndose en el cielo. Sin embargo, evidencia fósil muestra que aves gigantes existieron en Norteamérica. Especies con envergaduras mucho más grandes que aves modernas vivieron hace miles de años.
Esto plantea una posibilidad interesante. Especies de aves grandes fueron comunes una vez y su memoria podría haber sobrevivido en narrativas humanas. Incluso hoy, informes ocasionales de aves inusualmente grandes aparecen en regiones rurales. La mayoría nunca se verifican, pero la combinación de tradiciones antiguas, avistamientos históricos y historia biológica mantiene al pájaro del trueno en la categoría de misterios naturales sin resolver. Número 4. La criatura del lago Ness. En las tierras altas escocesas hay un lago profundo y frío rodeado de montañas y niebla. El lago Ness parece calmado en la superficie, pero su profundidad y oscuridad lo hacen difícil de estudiar. Durante casi un siglo, personas han reportado ver algo inusual moviéndose por sus aguas. Testigos describen un cuello largo emergiendo sobre la superficie, seguido de un cuerpo grande moviéndose lentamente por el lago. Algunos describen jorobas apareciendo en línea a través del agua. Otros describen movimientos repentinos que perturban la superficie sin causa visible. La historia moderna comenzó en los años 30, cuando varios avistamientos se reportaron en poco tiempo. Periódicos publicaron fotografías que mostraban formas extrañas en el agua. Una imagen famosa se volvió conocida globalmente, aunque luego fue cuestionada. Científicos realizaron escaneos de sonar y expediciones subacuáticas. Algunas lecturas de sonar mostraron objetos grandes en movimiento a profundidades donde pocos animales conocidos viven. Sin embargo, ninguna evidencia biológica clara fue confirmada. Muchos avistamientos se explicaron luego como botes, olas, escombros flotantes o ilusiones ópticas. El entorno del lago Ness añade complejidad al misterio. El agua es oscura y llena de turba, lo que limita la visibilidad. El lago también es grande y profundo lo suficiente para ocultar objetos grandes de observación directa. Si una especie desconocida existiera allí, podría permanecer invisible por largos periodos. A pesar del escepticismo, avistamientos continúan en tiempos modernos. Turistas, locales e investigadores ocasionalmente reportan movimientos inexplicables en el agua. La criatura del lago Ness permanece uno de los misterios acuáticos más persistentes del mundo. Número 3. Los humanoides de las sombras. En diferentes partes del mundo, personas reportan encuentros con figuras humanoides oscuras. Estas figuras suelen describirse como altas, silenciosas y sin rasgos. Testigos a menudo las ven brevemente al borde de la visión antes de que desaparezcan. Informes vienen de áreas urbanas, regiones rurales y lugares aislados. Algunos testigos describen las figuras paradas quietas, otros las describen moviéndose con velocidad inusual. Muchas personas afirman que las figuras no se comportan como humanos o animales normales. A diferencia de criaturas folclóricas tradicionales, los humanoides de las sombras no pertenecen a una sola cultura o región. Descripciones similares aparecen en distintos continentes. Las experiencias a menudo se reportan por personas sin interés previo en temas paranormales. Psicólogos sugieren explicaciones como percepción visual errónea, privación de sueño, estrés o fenómenos neurológicos. Sombras, reflejos y condiciones de baja luz pueden distorsionar formas y crear ilusiones de figuras humanas. Sin embargo, algunos informes incluyen detalles difíciles de explicar puramente por percepción. Múltiples testigos a veces describen el mismo evento. En casos raros, cámaras de seguridad capturan siluetas borrosas que no coinciden con fuentes obvias. Los humanoides de las sombras permanecen una categoría de avistamientos sin resolver. No encajan en modelos biológicos tradicionales, pero aparecen con suficiente frecuencia para mantener el interés público. Número 2. El mapinguari. En la selva amazónica, tribus locales describen una criatura grande y agresiva conocida como el mapinguari. La criatura se dice que camina erguida, cubierta de pelaje grueso con un cuerpo poderoso y extremidades fuertes. Algunas descripciones incluyen rasgos inusuales, como una boca ubicada en una posición inesperada o un olor fuerte. El Amazonas es una de las regiones más biológicamente diversas de la Tierra. Nuevas especies se descubren allí regularmente. Muchas áreas permanecen inexploradas debido a vegetación densa y terreno difícil. Exploradores e investigadores han reportado ocasionalmente oír sonidos inusuales profundo en el bosque. Algunos afirman ver figuras grandes moviéndose por árboles. Huellas más grandes que animales conocidos se han reportado en ciertas áreas, aunque ninguna fue verificada concluyentemente. Algunos científicos especulan que historias del mapinguari podrían basarse en avistamientos de animales raros como perezosos gigantes u osos. Perezosos gigantes prehistóricos vivieron una vez en Sudamérica y sus descendientes podrían haber influido en leyendas locales. Otros sugieren que miedo, exageración y narrativas culturales jugaron un rol en formar la imagen de la criatura. Sin embargo, la persistencia de la leyenda del mapinguari por generaciones la mantiene viva en discusiones sobre fauna amazónica no descubierta. El Amazonas permanece vasto y difícil de estudiar. Animales grandes podrían existir en regiones remotas sin ser documentados. El mapinguari se erige como uno de los símbolos más perdurables de lo desconocido en la selva más grande de la Tierra.
Número 1. El Orang Pendek. En las selvas densas de Sumatra hay regiones donde caminos modernos no existen. Bosques gruesos, montañas empinadas y valles profundos hacen el viaje lento y peligroso. En estas áreas, aldeanos locales han descrito una criatura pequeña y erguida durante siglos. La llaman el Orang Pendek. Testigos describen una figura humanoide más corta que un humano, cubierta de pelo grueso y caminando en dos patas. Sus movimientos se describen como controlados y deliberados, no como de animal. A diferencia de primates grandes, se dice que se mueve en silencio y evita contacto directo con humanos. Informes vienen no solo de aldeanos, sino también de exploradores e investigadores. Algunos excursionistas afirmaron ver una figura similar a un simio pequeño observándolos a distancia antes de desaparecer en el bosque. Otros reportaron oír sonidos inusuales que no coincidían con animales conocidos en la región. Varias expediciones intentaron encontrar evidencia física. Huellas se documentaron, algunas mostrando proporciones inusuales. Muestras de pelo se recolectaron, pero muchas fueron inconclusas o contaminadas. Ningún espécimen confirmado se presentó a la comunidad científica. El ecosistema de Sumatra hace la verificación difícil. La selva es densa, la visibilidad baja y muchas especies permanecen sin documentar. Incluso mamíferos grandes pueden permanecer ocultos por largos periodos. Nuevas especies de primates se han descubierto en el sudeste asiático en décadas recientes, mostrando que criaturas similares a homínidos desconocidas no son imposibles en teoría. Algunos científicos sugieren que avistamientos del Orang Pendek podrían ser gibones, macacos u osos mal identificados. Otros argumentan que descripciones consistentes por tiempo y regiones merecen investigación más profunda. El Orang Pendek existe al borde de la zoología y el folclore donde la certeza nunca se forma completamente, pero la curiosidad nunca desaparece. Gracias por ver y quedarte hasta el final. Tenemos muchos más videos en camino. Dale like y suscríbete para no perderte ninguno. Nos vemos en el próximo.